Segunda de Corintios capítulo 12. Nosotros hemos estado hablando estos días, domingo pasado y el miércoles, acerca de la gracia. Cómo Dios con su gracia nos habla. Hace 8 días el tema fue el lenguaje de Dios, y el lenguaje de Dios es el amor, es la gracia. Vimos cómo Dios con nosotros trata, cómo Dios habla, y es con amor. Definitivamente usted y yo existimos, estamos en este momento, en este lugar, porque tenemos el amor ¿de quién? De Dios. La gracia de nuestro Dios está con nosotros. Eso no lo podemos perder nosotros de vista. Pues este mes nosotros estamos hablando acerca de el poder de la gracia. Esa es la serie de todos nuestros mensajes este mes. Así que yo quiero que hoy continuemos y vamos a hablar de un tema importante. Y leamos primero los versículos y vamos comprendiendo de qué es lo que vamos a hablar esta mañana. Dice así versículo 2 y vamos a leer hasta el versículo 9. ¿Está conmigo? Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, indescriptibles, que no le es dado al hombre expresar. Del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. El fracaso de los que queremos ser perfectos y no lo logramos. El fracaso de los que intentamos todos los días y nos colocamos metas, nos colocamos objetivos, decimos vamos a hacer esto, hacemos proyectos y nos damos cuenta que fracasamos. La desesperanza de aquel que intenta ser agradable a Dios, que cada vez que lee la Escritura se siente confrontado y dice: eso que dice ahí no lo hago yo. Y clama y dice: ¿cómo lo puedo hacer, Señor? Yo quiero ser eso que dice ahí. Esa es la desesperanza de un hombre como el apóstol Pablo en este versículo. Un hombre que necesita escuchar una palabra donde dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántos de nosotros hemos anhelado y deseado ser perfectos, no tener errores? ¿Cuántos de nosotros hemos cometido faltas, errores en el pasado? Sabemos que no está bien y queremos cambiar y no lo logramos. Y nos vemos acusados, nos vemos martirizados, nos vemos angustiados, desanimados, porque simplemente no lo podemos, no alcanzamos. Y venimos a la iglesia y escuchamos una predicación y pareciera que el que está allá parado es perfecto porque habla cosas, y entonces uno que está escuchando dice: yo quisiera ser así como él, yo quisiera lograrlo. Y cuando se hace la oración final simplemente tenemos que decir: Señor, perdóname, me arrepiento, mira, yo todo lo estoy haciendo mal, no tengo más salida. Esa es la desesperanza que el apóstol Pablo muestra en este verso y que ahorita en otro vamos a estudiar. La desesperanza que usted y yo muchas veces hemos tenido, intentando ser buenos hijos de Dios, dignos representantes, pero a cada paso fallando.
dándonos cuenta que no somos para nada perfectos. Que si nos evaluara Dios, el resultado, la calificación que obtendríamos, la nota que tendríamos, no sería para nada favorable. Quiero que esta mañana usted y yo hablemos acerca de la gracia de Dios para hombres santos, como usted y como yo, imperfectos. Cómo la vida cristiana nos da a nosotros esperanza en medio de tanto fracaso. Mire, el paganismo, las religiones paganas, las religiones que no adoran a Dios, bueno, colocan al hombre en una posición en que tiene que agradar a un Dios. Y como él no puede, entonces se ve en la obligación de darle ofrendas, de pagarle, de hacer sacrificios. Ahorita que ya estamos a puertas de Semana Santa, usted ve gente por allá en pueblos o aquí mismo en Bogotá subiendo a Monserrate de rodillas. Porque se saben imperfectos y lo único que ellos pueden hacer es que subir de rodillas o darse en azotes, latigazos, porque ellos no encuentran esperanza. El paganismo le muestra a usted lo que está mal, pero no le muestra a usted el camino para salir adelante. Dios en su infinito amor y en su infinita bondad nos da una solución, nos da una salida, y es su gracia. La gracia de nuestro Señor, el amor de nuestro Dios, déjeme decirle, es lo más maravilloso que nosotros podamos experimentar. Entender, vivir bajo un Dios que sabe que nosotros fallamos, que sabe que nosotros nos equivocamos, que no se sorprende de nuestros pecados y aún así nos sigue amando, es lo más hermoso que puede haber en la tierra. Amén. Eso sí es vivir en paz. Y quiero que usted y yo hoy hablemos esta mañana de eso y encontremos nosotros descanso y paz en la gracia de nuestro Dios. Amén. Volvamos a leer el versículo 2, es tan amable, y mire lo que dice ahí. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, mire lo que dice el apóstol Pablo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. ¿Fue arrebatado a dónde? Por este versículo podemos decir que hay mínimo ¿cuántos cielos? 3, pues Pablo fue al tercero, quizás hayan más, no sabemos, pero por lo menos hay ¿cuántos? El apóstol Pablo fue al tercer cielo. ¿Cuáles son esos 3 cielos? Pues no es el tema de hoy, no vamos a hablar de eso, pero el apóstol Pablo en su vida tuvo una revelación en donde dice que fue arrebatado, y él dice ahí, no sé si fue en el cuerpo o si fuera del cuerpo, solo Dios ¿qué? Lo sabe. Y hay experiencias que usted y yo como creyente podemos tener, como creyentes podemos tener. El apóstol Pablo fue arrebatado ¿a dónde? Al tercer cielo. Y miren lo que dice, y conozco al tal hombre, y vuelve a repetir, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso. Ay, hay gente que en vida puede ver el paraíso. El apóstol Pablo vio el paraíso. De razón el apóstol Pablo dice, yo me esfuerzo, voy a pelear, no me voy a dejar derrotar. Pues ya había visto el paraíso, ya sabía lo que venía. El apóstol Pablo vio el paraíso, dice, donde oyó palabras inefables, indescriptibles, que no le es dado al hombre expresar. El apóstol Pablo fue un hombre con unas revelaciones de Dios, quizás de las más grandes que hayamos tenido en la historia. El apóstol Pablo nomás en este versículo nos relata que fue ¿a dónde? Al tercer cielo. Pero usted lee los libros y las cartas que él escribió y se da cuenta de la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo. Profeta fue el apóstol Pablo. En Timoteo, él le dice en la carta a Timoteo le dice al, ¿cómo se dice? Remitente no, sino al destinatario le dice, llegarán tiempos cuando la gente no querrá escuchar la sana palabra, cuando la gente tendrá comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y les predicarán lo que ellos quieran escuchar. El apóstol Pablo estaba profetizando para tiempos 1000 años, 2000 años después, para nuestra época, donde la gente no quiere escuchar la palabra de Dios, donde hay gente que en la iglesia no quiere que se les predique de santidad, sino quiere que se les hable solamente cosas bonitas.
El apóstol Pablo recibió una revelación de tal manera. Y usted lee en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo hacía milagros por donde quiera que iba. Tanto así que dice que en las ciudades donde estaba, llevaban a los enfermos para que algún pañuelo que había sido tocado por el apóstol Pablo fuera puesto en los enfermos y ellos fueran sanos. Usted imagínese ese poder. Imagínense esa revelación que el apóstol Pablo, el devocional del apóstol Pablo, ¿cómo era? Era un devocional maravilloso. Imagínense, iba al tercer cielo. Nosotros a veces ni siquiera nos despegamos de las cobijas. Ni siquiera en el devocional logramos salir del techo. El apóstol Pablo en su devocional, ¿a dónde iba? Al tercer cielo. Cada vez que él predicaba, cada vez que él hablaba, algo sucedía, había algo maravilloso. Revelación de Dios. Hermano, usted en Cristo puede alcanzar grandes cosas. Eso también es fruto y gracia de nuestro Señor por su amor. Usted en Cristo puede alcanzar exactamente lo mismo que el apóstol Pablo. Usted puede también a través de su vida obrar prodigios, maravillas, milagros. Usted también puede ser llevado a lugares espirituales que no se imagina. Usted lo puede lograr. Amén. Dígale al que está a su lado, lo podemos hacer. Dígale, podemos salir de las cobijas e ir al paraíso. Dígale, usted a través de su vida puede obrar milagros. A veces nosotros oramos por alguien, pero pues la duda y el miedo y la cobardía es más que la fe, es más todo eso que la fe. Y entonces cuando oramos ahí, Señor, sánalo, si quieres, ¿no, Señor? Así con miedo de quedar mal, miedo de que no suceda nada, pero en Cristo todo lo podemos. Amén. Usted en Cristo todo lo puede. Y déjeme hacerle una pregunta esta mañana. ¿Usted entiende cuál es su posición en Cristo? ¿Usted comprende cuál es la posición que tiene en Cristo? ¿Usted comprende que Él lo ha exaltado a usted? ¿Usted comprende? ¿Usted entiende eso? Y si usted entiende eso, su conducta es acorde a esa posición. Usted vive conforme a la posición que tiene. Un ejemplo para que podamos comprender esto que estoy hablando. Si usted es el hijo, a ver, ¿cómo le digo yo? Es un ejemplo conmigo. Si usted es el hijo del pastor, ayer lo decía en la reunión de parejas, ¿qué se espera que sea el hijo de qué? Del pastor. Pues una persona, pues no va a ser intachable porque hermano me pone usted aquí como... Tiene que ser medianamente ¿qué? Correcto. Una persona honorable, ¿cierto? Se supone. Usted no puede despreciar el hijo del pastor y usted lo ve en la esquina por allá con un cigarrillo acá. ¿Usted qué pensaría? No, ese hijo no entiende la posición que tiene. Ese hijo no honra ¿a quién? A su padre. Usted no puede, el hijo del pastor no estuvo anoche, no en una fiesta, lo vi por allá como dicen los muchachos hoy día, en una farra. Salió trasnochado y llegó el domingo a las 8 ahí con los ojos por allá atrás, no. Enguayabado, pero el Espíritu lo tocó y se le quitó el guayabo. Usted no va a pensar eso. Usted va a quedar, no, ese ¿qué le pasa? Porque debe ser digno de lo que es, ¿cierto que sí? Igual, ¿usted entiende su posición en Cristo? Ahora, ¿su conducta es conforme a esa posición en Cristo? El apóstol Pablo muestra lo que él había sido, lo que él había logrado, todo hasta donde había llegado. Ahora, el apóstol Pablo escribe esto porque en Corintios, la iglesia de Corinto no creía en su apostolado. El apóstol tuvo que defenderse ante ellos y la manera que le tocó defenderse fue decir las cosas que tenía, las revelaciones. Es más, el mismo apóstol Pablo dice, es una locura que yo tenga que ponerme a hacer esto para ustedes, que me crean. Entonces tengo que decirles mis revelaciones para que ustedes me hagan caso. Lo cierto es que, mire, usted en Cristo puede lograr grandes cosas, amén. Solo por su gracia, solo por su bondad, solo por su amor. Sigamos leyendo el pasaje, por favor. Dice, del tal hombre me gloriaré. ¿De cuál hombre se va a gloriar el apóstol Pablo? Del que fue al tercer cielo, del que ha tenido revelaciones maravillosas, del que hace maravillas, milagros. Bueno, usted sabe todo eso que hizo el apóstol Pablo. De ese hombre se gloriaré. Dice, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Cómo un hombre
con semejantes revelaciones. Como un hombre que fue al tercer cielo habla de debilidades. Porque a veces lo que nosotros pensamos es que no vamos al tercer cielo es porque somos muy pecadores. Pero el apóstol Pablo está hablando ¿de qué? De debilidades. ¿Qué clase de debilidades serán las que el apóstol Pablo tendrá? ¿A qué se referirá él? ¿Cómo una persona puede ir al tercer cielo aunque tenga ¿qué? Debilidades. Eso es lo que nos interesa esta mañana, amén. A mí me interesa esto porque yo tengo debilidades y sí que yo quiero ir al tercer cielo, quiero conocer eso, ver el paraíso, pero me veo también debilidades en mí mismo. ¿Cómo? Sigamos leyendo. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. El apóstol Pablo está hablando acerca de ¿qué? De las revelaciones y todo eso lo que él ha tenido. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí. Mire lo que dice y aquí es donde me interesa que lleguemos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. El apóstol Pablo empieza a hablarnos de su debilidad. ¿Un aguijón en dónde? En su carne. Y mire lo que dice acá. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Las debilidades del apóstol Pablo, el aguijón en la carne. No han logrado los teólogos y los estudiosos saber cuál era la debilidad. Algunos dicen que probablemente era una enfermedad que estaba siendo el apóstol Pablo aquejado por una enfermedad. E imagínense, un hombre que hace milagros, que hace maravillas, que resucita muertos, que está enfermo y que no pueda curarse a sí mismo. Otros dicen que era que se estaba quedando ciego. Hay una de las epístolas del apóstol Pablo en donde él dice: mirad con cuán grandes letras os escribo. Y por eso parece que algunos dicen que quizás el apóstol Pablo estaba ¿qué? Quedándose ciego, y eso era una afrenta para él. Pero también puede ser alguna debilidad pecaminosa, alguna fragilidad en su vida. Yo quiero que leamos otro texto de Romanos capítulo 7 y vamos a ver la naturaleza del apóstol Pablo y sus debilidades, y vamos a aprender algo importante en estos versículos. Romanos capítulo 7, por favor. Amén. Vamos a leer el versículo 14 en adelante. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy. Bien, el apóstol Pablo está hablando en primera persona. ¿Se está refiriendo a quién? A él mismo. Dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Quién está diciendo esto? El que fue al tercer cielo. ¿Quién está diciendo esto? El que hacía unos milagros. Es que imagínense, yo creo que usted piense, que uno está por ahí, le doy el ejemplo conmigo, que estoy aquí yo hoy predicando y entonces la gente viene y le coloca pañuelos a uno y se los lleva al enfermo por allá en la casa y se sanó. Imagínense, una persona que hace eso dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en ¿quién? ¿Quién dice que el pecado mora en él? ¿Quién dice? El apóstol Pablo. Tenga presente, el que fue ¿a dónde? Al tercer cielo, el que hacía los milagros con los pañuelos. Tenga que tener eso en cuenta usted. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mire estas palabras del apóstol Pablo. Y soy reiterativo con esto para que usted se le grabe en la cabeza. El que fue al tercer cielo dice: porque el querer hacer el bien, yo lo tengo, pero el poder para hacerlo, no.
Él está diciendo eso. Y sigue diciendo: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y mire cómo termina el apóstol Pablo esto. Así que yo mismo sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ah, qué tragedia la del apóstol Pablo. Y lo peor es que no es la de él, es la de todos nosotros. Si usted es una persona que lucha constantemente en su interior porque no entiende lo que hace y dice: Señor, pero yo te busco y no puedo, Señor, intento, ayúdame a cambiar esta situación. Si usted está en esa condición, usted puede decir con el apóstol Pablo igual: miserable de mí. El apóstol Pablo, un hombre con semejantes revelaciones, tenía debilidades y él dice: yo con mi mente sirvo a la ley ¿de quién? De Dios. Y es que queremos hacer la ley de Dios. Bien dice el Señor Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu quiere, está dispuesto, pero la carne ¿qué? La carne no quiere, es débil. Bien dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Y el apóstol Pablo dice: yo quiero servir, lucho en mi mente, pero mi carne sirve al pecado. Hay una batalla en nuestro interior. Hay una batalla en nosotros. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. Esta batalla solo se da en los regenerados, solo se da en aquellos que han nacido de nuevo. Esa batalla no se da en una persona que no ha reconocido al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Eso no se da ahí. Ahí no hay ninguna batalla, ahí ya es una derrota, punto. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, y quizás usted que hoy nos visita, cuando usted nazca de nuevo va a entender esta situación, va a decir: ¿por qué nosotros fracasamos? ¿Por qué fallamos? Porque hay algo que en nosotros, escuche bien, nos lleva a pecar. Y el apóstol Pablo, vuelvo a repetir, siendo el hombre que fue al tercer cielo, que hacía milagros con los pañuelos, que era profeta, apóstol, fundador, evangelista, etcétera, 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 dice: yo con la mente sirvo a la ley, mas con la carne a la ley del pecado. Hermano, hay una batalla interna en nosotros. Y es una condición, nuestra condición es una condición de fragilidad. Hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, somos regenerados, pero somos unos regenerados que todavía viven ¿en qué? En la carne. Y esta carne, y cuando hablemos de esta carne no es solamente este cuerpo, sino es esa naturaleza que está en nuestra alma, escuche bien, allá en nuestro interior, la que nos lleva a fallar. ¿Cuántas veces usted no ha dicho: voy a controlar mi temperamento? Y dura usted 6 meses bien, y de repente por allá, no sé, se le chispoteó, y lo que no había hecho en 6 meses se lo tiró, y usted, ¡ay! Y otra vez volver a empezar. ¿Cuántas veces usted no ha intentado controlar su lengua para no hablar mal? Señor, no voy a hablar mal de nadie. Y usted lo evita por un tiempo y usted se aleja de tales personas que lo incitan a esto. Y usted: no, yo no hablo mal. Pero de repente por allá algo, se le subió la bilirrubina y habló mal. Y otra vez volver. Somos regenerados, nacidos de nuevo, que estamos sujetos a una debilidad. Ay, hermano, ¿cuántos de nosotros quisiéramos ser libres de esto? No estar sujetos a semejante fragilidad. Yo le pregunto esta mañana: ¿cuáles son sus debilidades? Piense, conózcalas. ¿Cuáles son sus fragilidades? ¿Cuál es su aguijón? El apóstol Pablo en Corintios no nos deja ver cuál es su aguijón, pero sí sabemos que era débil. ¿Cuál es su aguijón? ¿Qué es lo que usted dice? Yo tengo que cambiar esto, pero usted trata y todavía lucha y dice: Señor, pero ¿será que no estoy orando bien? Y usted dice: yo fui todos los domingos y los miércoles a las predicaciones de la oración y todavía no me responde, Señor, ¿qué será?
¿Por qué las debilidades en nosotros? Volvamos otra vez a Corintios, segunda de Corintios, es tan amable. Miren lo que dice ahí. Ese versículo, es que no lo tengo aquí por versículos, donde dice, y para que la grandeza, ¿qué versículo tiene usted ahí? Eso, 7 ahí. Dice, y para que la grandeza, ahora se me perdió acá, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Entonces encontramos primero una razón para las debilidades en la vida del apóstol Pablo, y sabe que también nosotros, el apóstol Pablo con semejante revelación, leí un libro que se llama El Mundo de Sofía. Bueno, no me lo leí completo, leí un pedacito nomás. Y es un libro de filosofía, de historia de filosofía. Es fácil de leerlo, no es muy difícil, es una novela. Y resulta que ese libro hablan de Saulo de Tarso. Y dicen que el hombre que en realidad hizo que el cristianismo tuviera esa explosión a nivel mundial en el Imperio Romano no fue el Señor Jesús, sino fue ¿quién? Pablo. Un hombre con semejante visión ministerial, vuelvo a repetir, que fue al tercer cielo, que hizo semejantes milagros, se podía enorgullecer. Se podía llenar de soberbia. Y dice aquí el mismo apóstol reconoce, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque el apóstol Pablo dice, me puedo gloriar, pero no me puedo gloriar más allá de lo que debiera. Hay una medida hasta donde puedo ¿qué? Gloriarme, sentirme bien por lo que he hecho. ¿Sabe? Usted necesita algunas debilidades en su vida para que usted aprenda humildad, para que usted mantenga la cabeza abajo. Ahorita cantamos Me inclino ante ti. Entonces nos arrodillamos varios, porque ante Dios necesitamos permanecer ¿qué? Humildes. Dice el libro de Proverbios, escuche este versículo que dice el libro de Proverbios: el principio de la caída es la altivez de espíritu. Cuando usted se cree más de lo que es, ya se va a meter un totazo usted, ya se lo está a punto de metérselo. Ya casito. El apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne porque debía mantener ¿qué? La humildad. Su debilidad entonces era un mecanismo de control. En su vida habrán aguijones, habrán debilidades, pero muchas de esas están ahí, ¿sabe para qué? Para que usted se mantenga humilde y no se crea más de lo que es. No se crea más. A veces cuando avanzamos en el reino de los cielos y llevamos ya años, entonces empezamos a tener unas conductas, hábitos cristianos ya más establecidos, y empezamos a creer algunas cosas que no son, hasta que viene un pecado y ¡pum! Tome, para que aprenda, y usted es igual que todos los demás. Y ay, oiga, sí Señor, perdóname, otra vez volver a empezar. Es necesario eso en nuestra vida, porque el hombre que es débil, si no entiende que es frágil, ¿se puede qué? Enorgullecer. Yo le voy a contar algo de mi vida. Hace unos años, nosotros, mi papá antes de venir a pastorear aquí en Bosa, él pastoreaba en una iglesia que era Fusagasugá, y allá duramos 7 años. Mis hermanas nacieron en Fusagasugá. Y entonces nosotros anhelamos toda la vida, después de que mi papá salió de Fusagasugá, volver ¿a dónde? A Fusagasugá. El clima es hermoso, bonito, ese pueblito cerquita. Bueno, nos parecía la cosa más bonita. Bueno, por diversos motivos mi papá salió de Fusagasugá. Entonces estuve en 2 iglesias, una que se llamó en Neiva. Allá mi papá duró 1 año. Después estuve en Kennedy 1 año, y 1 año que él no estuvo en el ministerio. Y ese año que él no estuvo en el ministerio como pastor titular, sino como copastor, él trabajó en una iglesia en el norte. Eso era por allá en la 119 con autopista norte, una cosa así. Y mi mamá trabajaba como la secretaria de una iglesia en Cedritos. Eso era como la 140 con 19, una cosa así. Entonces nosotros, adivine dónde nos la pasábamos. O sea, tú entiendes, ¿no? Allá. Y cuando nos mandaron a Bosa, y pues usted, ¿qué pasó acá? O sea, oye, ubícate, ¿qué pasó acá?
Eso fue un choque, hermano. Mire, yo le digo, yo duré como unos 5 o 6 años diciendo, estoy bosa, feo, esto no me gusta, a mí no. Y tenía 10 años. Recuerdo una vez que alguien en la iglesia falló, cometió un error. Yo hablé mal de esa persona. Dije, esa gente, utilicé unas palabras mal, dije, brutos, no piensan. Hermano, y exactamente al año después yo cometí el mismo error. ¿Sabe qué pasó? Yo me di cuenta que era igualito a los de Bosa. O sea que el Osea se convirtió en, ¿entonces qué? Mentiras. Pero preste atención. Y lo que le estoy contando es una realidad. Yo amé Bosa cuando me di cuenta que era igual que la gente de Bosa. Igualito. Pensaba que yo era mejor. No, olvídese. Igualito. Humildad. ¿Sabe por qué nosotros tenemos este ministerio aquí en Bendición Abundante en Bosa y estoy yo convencido de no irme? Porque amo mi localidad. Punto. Amén. Y ya. Pero ¿cómo tuve que aprender a amar mi localidad? Viendo que era igualito. Eso se llama un baño de humildad. Un baño de quítesele lo que se cree. Usted necesita debilidades para que deje de pensar lo que no es usted. Pero también, escuche bien, nuestras debilidades están por otra razón. Dependencia. Mire lo que el apóstol Pablo dice acá en el versículo. En el versículo, no sé qué versículo es. Dice, creo que debe ser el 8 por ahí. Nos dice respecto a lo cual, ahí. Dice respecto a lo cual he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces ha rogado? ¿Cuántas veces? Mire, una debilidad lo hace a uno depender de Dios. Cuando usted sabe que es débil, usted todos los días va a arrodillarse, Señor, mira, ayúdame, no quiero fallar, apártame del mal, por favor, te lo pido, te lo suplico, no quiero volver a equivocarme. ¿Usted depende de quién? De Dios, porque como usted sabe que es débil, usted se acerca a Él. Usted está humilladito ahí, Señor, te necesito, Espíritu Santo, guárdame. Y usted entonces va caminando, Señor, guárdame de la tentación, etcétera, etcétera. Y cuando hay un problema y usted sabe que usted es volado de genio, entonces usted dice, Señor, mira esta situación, Espíritu Santo, contrólame, Señor, ayúdame. Y usted se le da una rasquilla por acá, Espíritu de Dios, amén, amén, aleluya. ¿Y usted depende de quién? De Él. Usted se hace una persona que está en constante ruego al que le puede ayudar. Amén. Usted necesita sus debilidades para que dependa de Dios. Si quizás no tuviéramos debilidades, nunca más volveríamos ni siquiera a la iglesia. Porque como yo soy perfecto, ¿para qué? Pero como no somos débiles, como necesitamos de Dios, entonces el devocional toca hacerlo. Señor, voy el miércoles, voy el viernes, ahora el sábado, voy el domingo, me quedo en las 2 reuniones porque te necesito. Ayúdame, quiero ser como tú. Cuando cantamos entonces de gloria en gloria, lo cantamos con fe y decimos, Señor, yo quiero ser como tú, ayúdame, ayúdame. Dependencia, usted necesita eso. El apóstol Pablo descubrió que su aguijón le ayudaba a controlar su soberbia, pero también a depender más de Dios. Amén. ¿Usted puede ver el propósito de Dios en sus debilidades? ¿Ya está viendo el propósito de Dios? Puede entender, esto que me molesta tanto, que me incomoda estar fallando en esto, pues me sirve para seguir buscándote, me sirve para no dármelas de lo que no soy. Sale la canción esa, la ranchera por ahí de las cantinas, y ahora tú, ¿de qué te las picas? ¿Cierto? Sale la ranchera esa. Mire lo que continúa diciendo el versículo 9, creo que dice. Y me ha dicho, la respuesta de Dios, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mire, el apóstol Pablo le rogó al Señor 3 veces y la respuesta de Dios fue, no se la voy a quitar. Así de sencillo. No le voy a quitar el aguijón. Simplemente le dijo, te es suficiente con que yo te ame, te es suficiente mi gracia.
no de más es suficiente. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano, hay aguijones que no nos serán quitados. Hay cosas en nosotros que no serán modificadas. Y aunque nos atormenten y quisiéramos extirparlas de nuestra naturaleza, ahí se quedarán. Porque Dios dice, bástate mi gracia. Te es suficiente el amor que tengo por ti. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sabe? Lo único que usted necesita de Dios es gracia. Lo único que usted necesita de Dios es ¿qué? Su amor. Absolutamente nada más. Usted tiene que entender que usted es salvo, aunque es imperfecto. ¿Y eso por la gracia de quién? De Dios. Usted tiene que entender que sus faltas, que sus fallas, Dios ya las conoce. Él ya sabe que de aquí a 20 años este se va a equivocar en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, pero lo amo. Eso sí es amor, eso sí es gracia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El aguijón permanente, nuestras debilidades nos atormentarán toda la vida. Escuche eso. Superaremos muchas de ellas. Usted logrará salir de algunas de ellas, pero siempre le faltará algo. ¿Se acuerda del joven rico? Se acercó, ¿cómo puedo yo heredar la vida eterna? Y le dice el Señor, ¿has guardado los mandamientos? Y él dice, desde mi juventud, todos. Dice, vaya entonces entregue la riqueza, solo le falta esa cosa y venga, sígame. ¿Siempre nos va a hacer falta qué? Siempre. Siempre va a haber algo que nos falla. Siempre va a hacer falta algo. Le dice el Señor a la iglesia, la primera iglesia, en las cartas de Apocalipsis, creo que es Éfeso, le dice a la iglesia de Éfeso, todo lo que usted hace es bueno, solo tengo una cosa contra usted, que dejó su primer amor. A veces los creyentes hacemos ya todas las cosas tan bien, pero nos falta algo. Oiga, perdió el primer amor. Dios siempre tiene algo que decir contra nosotros. Hay una debilidad que permanecerá ahí. Solamente nos debe bastar ¿qué? La gracia de Dios. Usted puede entender cómo Dios lo ama aunque usted sea imperfecto, cómo Dios lo ama aunque usted falle. Usted puede comprender cómo Dios conoce sus errores, no se sorprende y no dice, ay, me decepcionó, no, Él sabe y dice, te sigo amando. ¿Usted puede entender esto? Esa es la gracia de Dios. Y cuando el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia, le está diciendo, tranquilo, no te preocupes, ese aguijón va a quedarse ahí, mi gracia es suficiente, ya. No te preocupes por él. Y continúa diciendo el versículo, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Otra razón para que hayan en nosotros debilidades, hermano, el poder de Dios obrando en nosotros. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios en su vida? Bueno, las debilidades son una oportunidad para que Dios empiece ¿a qué? A moverse en nosotros. Cuando aprendemos nosotros que somos débiles, entonces podemos acercarnos y dejar que Él sea el que haga las cosas, porque nos damos cuenta que nosotros somos totalmente ¿qué? Incapaces. El poder de Dios fluye en gente débil. El Señor Jesús le dijo a los fariseos, yo vine a sanar a los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de ¿qué? De médicos, sino los enfermos. La gracia de Dios es para gente débil, no para gente perfecta. Gente débil como usted y como yo. Gente que necesita la gracia de Dios. Gente que necesita esperanza. Gente que necesita paz. Yo comencé diciendo esta mañana que en nosotros hay una tragedia, una desesperanza. Tratar de ser perfectos, tratar de hacer las cosas bien, pero descubrir que fallamos. Ver que nuestra vida no está bien. Ver que fallamos. Ver que cometemos pecados. Nos damos cuenta que nos llamamos cristianos, pero a veces actuamos igual que los inconversos, que los no creyentes. Y entonces martirizamos nuestras conciencias.
Y entonces a veces llegamos a la iglesia y nuestra adoración no es adoración, sino es un lamento. Es un lloro. No un lloro postrado, humillado ante Dios, sino es un lamento porque no somos capaces. Y la acusación, escuche esto, nos impide elevar nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón a Dios. A veces ni siquiera queremos levantar el rostro para mirar al cielo, porque decimos que si miro allá me mira con su mirada fulminante y ve mis pecados y me atraviesa el alma y no. Señor, por favor. Esa actitud, eso que usted está viviendo necesita de la gracia de Dios. Dios quiere hoy traerle libertad a usted. Dios quiere traer libertad hoy a tu vida. Quiere decirte, mi gracia es lo único que necesitas. No necesitas nada más. ¿Eres débil? Yo sé que eres débil. Claro que conozco tu debilidad. Yo te formé, yo te hice, te conozco desde el vientre. Yo te diseñé. Sé en qué fallas, sé en qué vas a fallar. Sé qué es lo que te cuesta. Pero mi gracia es la que tienes acá. Esa es suficiente. Sé libre de lo que te acusa. Tú no puedes, te está diciendo Dios esta mañana, venir a culparte, a acusarte, a vivir atormentado, amarrado, apresado, porque usted se da cuenta que no puede. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona mientras tú eres débil.